Es decir, para, digamos, concretar un poco más el análisis, que si hay información en los precios de los activos financieros y qué tipo de información hay en los precios. Para eso hablaremos de modelos, hablaremos de previsiones y, digamos, enfocaremos lo que son precios pasados e información futura. ¿Ok? Si os parece, vamos a empezar por un modelo muy sencillito, que nos podría dar una idea de cuál es el precio, qué significa el precio de un activo. ¿Okay? Un modelo muy sencillo que, digamos, relaciona al precio, ¿no?, con lo que es la oferta y la demanda. Trasladar este principio económico fundamental, por ejemplo, a los activos, podríamos hacer una similitud, por ejemplo, con no sé si conocéis, seguramente sí, pues la operativa con la tabla de órdenes o con el flujo de órdenes, o digamos, como le queráis llamar, que no deja de ser un modelo de masa. Es decir, yo tengo tantas órdenes situadas a tal precio, tantas otras órdenes situadas a tal precio, y digamos el intercambio de esas órdenes alrededor de un rango de precios establece el equilibrio de ese activo. Eso significaría que si fuera un sistema estático, es decir, en el momento actual, este activo está determinado por determinadas variables, pondero esas variables, lógicamente esas variables tienen unos errores o unos rangos de errores, y el precio está situado pues en este rango. Entonces, los operadores sitúan las órdenes en los rangos alrededor del equilibrio del precio. Una cosa es que el precio en este momento tenga incluidos dentro de él la información conocida, con la información que tenemos en este momento, este es el rango de precio. Y otra cosa es que el precio tenga incluida en este momento determinado tipo de información que es esperada. Es decir, que el precio tenga también incluidas previsiones. Es decir, al momento actual, el precio es este, en un rango de precios o de valores, pero el mercado nos dice o nos muestra que el precio está aquí. ¿Ok? Es decir, si yo tengo mi modelo y tengo este rango de precios y el mercado me dice que el precio está por aquí, o una de dos, o las valoraciones que yo hago del precio, digamos, o para verlo desde el otro punto de vista, el mercado, mirado como el conjunto de los operadores, está teniendo en cuenta algo que yo no estoy teniendo en cuenta para situar el rango del precio ahí. ¿Okay? ¿Qué suele ser eso? Lógicamente situamos el rango dentro de los errores del modelo. ¿Okay? Pero cuando está fuera de nuestras previsiones, quiere decir que algo está incluido en ese nuevo precio que yo no tengo incluido en mi modelo. Ese algo suelen ser, digamos, eventos futuros. ¿Ok? Es decir, en este momento el precio no solo refleja la información actual, sino que refleja parte de la futura.
por decirlo de alguna manera, refleja ciertas expectativas. Esas ciertas expectativas también se pueden valorar. Si ya tenemos, digamos, errores valorando las expectativas actuales, es decir, las cosas que ya han pasado al precio para situarlo en el modelo, ni que decir tiene que si incluimos expectativas sobre proyecciones, los rangos de errores se hacen cada vez más grandes. ¿Okay? ¿A dónde, digamos, qué tipos o qué, cómo podemos nosotros, digamos, explicar toda esta maraña digamos, de perspectivas? Bien, una de las maneras más clásicas de explicarlo es la hipótesis del mercado eficiente. Hemos hablado aquí varias veces y lo que tenemos, digamos, lo que nos interesa ahora mismo para seguir, digamos, analizando la estructura de los precios y las características, digamos que la hipótesis, así a grosso modo, nos indica que el precio lo refleja absolutamente todo. Es decir, lo que hemos hablado antes de expectativas, de precios pasados, de eventos pasados. Es decir, es un fiel reflejo de la realidad. Pero explicar los mercados financieros desde este punto de vista, digamos, tiene mucho gap con la realidad. Y se dividen, digamos, para hacerlo un poquito más preciso y para que quepan también muchas más interpretaciones, en tres subhipótesis, ¿no? Hipótesis eficiente débil, semifuerte y fuerte. Y en esas hipótesis juegan, digamos, con la información, ¿no? La hipótesis débil, digamos que solo tiene en cuenta la información histórica, es decir, la información pasada. La semifuerte también tiene, digamos, incorporada en el precio la información que es pública. Pues, por ejemplo, las previsiones de crecimiento, IPC, todo lo que queráis, tipos de interés y lo demás. Y la hipótesis de mercado fuerte, de mercado eficiente fuerte, en esta hipótesis digamos que está incluida, aparte de la pública, información privada. Y toda la información. Os pongo un ejemplo. Se suele poner bastante porque es una de las, digamos, evidencias más claras, ¿no? Los funcionarios que preparan, por ejemplo, los reportes de la soja o de otra soft commodity o, digamos, activos por el estilo, tienen un tipo de información que el público general del mercado no lo tiene, porque los informes aún no han sido publicados, ¿no? Pues en este tipo de hipótesis, esa información no accesible al público general también estaría incorporada en el precio. ¿A qué me quiero, digamos, referir con esto? Bien, que si nosotros nos basamos solo en los datos pasados, es decir, si nos situamos en una hipótesis de mercado débil, es una hipótesis muy conocida, es una hipótesis puramente de análisis técnico, puramente de análisis chartista, es decir, vosotros aquí tenéis el chart, esto es lo que veis, ¿ok? Y a partir de esto se extrapola, ¿ok? Por las técnicas que se quieran, ¿ok? Pero no, digamos, en ese análisis no está incluida ni esta información. Digamos que la operación empieza aquí y acaba aquí, imaginaros. Y aquí, en este gap,
cuando se toma la decisión, no se tiene en cuenta estas posibilidades, sino que solo se analiza esto. ¿Ok? ¿Y cómo se analiza esto? En función de lo que ha pasado anteriormente, principalmente por determinados patrones, ¿no? Se buscan patrones en el comportamiento del precio, en figuras, en tendencias, en no sé qué, y a partir solo de eso se extrapola el precio, se hace una previsión del precio. Pero no se piensa ni siquiera en esto. Si pensamos en esto, que va a ocurrir, ya estaríamos en cierta manera estableciendo una hipótesis semifuerte. Porque ya estamos empezando a modelar las cosas, ¿no? Decimos, bueno, aquí hay 3 eventos, de esos 3 eventos yo los pondero en un modelo y establezco unos rangos de valor. Si este evento está de aquí a aquí, el precio va de aquí a aquí, si para este evento de aquí a aquí, para este evento de aquí a aquí. Es decir, estoy teniendo en cuenta estimaciones que aún no están en el precio. ¿Ok? Desde la hipótesis débil. En la hipótesis semifuerte, las previsiones de esto ya estarían incluidas en el precio. ¿Ok? E incluso en la hipótesis fuerte estaría incluida también información que ni siquiera tengo alcance a analizar. ¿Ok? Sería, digamos, estaría en una situación en la cual cualquier tipo de información que yo pueda determinar o yo pueda analizar no me valdría prácticamente de nada, porque ya la tiene reflejada en el precio. ¿Ok? Como veis, existen diferentes grados, solo pasado, pasado más previsiones y todo. ¿Ok? Lógicamente es muy difícil de defender la hipótesis fuerte del mercado, ¿ok? Porque prácticamente los precios tendrían un componente aleatorio total, ¿ok? Al estar todo absolutamente descontado. Luego también hay, digamos, se explican un poco los defensores de la hipótesis fuerte, en que hay diferencias de timings o diferencias de tiempos en los cuales los precios asimilan las noticias y tal. Pero bueno, básicamente los tres enfoques del mercado eficiente tienen que ver con el tipo de información que se dispone. ¿Okay? Bien, si comparamos, perdón, si nosotros comparamos la hipótesis de mercado eficiente, por ejemplo, con otro tipo de mercado de hipótesis, un modelo fractal, por decirlo de alguna manera, también basado en cierta manera en situaciones anteriores, básicamente hay varias similitudes y varias diferencias, pero lógicamente los modelos fractales están muy basados en lo que es la liquidez y sobre todo en la distribución de colas gordas y picos altos, mientras la hipótesis de mercado eficiente, digamos que están normalmente distribuidas, ¿no? Tenemos una distribución normal y los rangos de los precios, del precio, digamos, teórico o del precio en valor que se calcula,
fluctúan entre unos rangos definidos. ¿Ok? Este es el precio y fluctúan entre los rangos. ¿Ok? Baste decir que, si pensáis un poco, el precio de un activo poco tiene que ver con la media de los precios pasados. ¿Ok? Puede coincidir o no, pero digamos que la manera de explicar un precio futuro no tiene que depender de la media de los precios pasados. ¿Ok? No es una herramienta, digamos, adecuada para intentar definir un precio futuro. La media de los precios pasados significa eso, de los eventos que han ocurrido y de las reacciones que ha tenido el precio a esos eventos. Ese es el precio medio. Pero aquí tendríamos que considerar los eventos futuros, digamos, para establecer algún tipo, ¿no? Algún tipo digamos, de mecanismo que nos permita acotar el rango de precios. ¿Ok? Bueno, también tiene los modelos fractales son modelos mucho más deterministas que los del mercado eficiente, por lo que se explica básicamente la dimensión fractal, ¿no? Que hay microestructuras que se reproducen en estructuras más grandes. ¿Ok? Mientras que la hipótesis de mercado eficiente tiende más a un modelo de paseo aleatorio, ¿no? En que el precio actual es igual al precio pasado con un componente de aleatoriedad. ¿Ok? Y con este componente aleatorio nosotros lo ajustamos desde prácticamente igual al pasado, cuando digamos, tenemos un patrón. ¿Ok? Imaginaros, hay un patrón, el futuro es igual al pasado, y cuando no hay ese patrón, pues lo explica variando el componente aleatorio. ¿Okay? Si variamos el componente aleatorio, el futuro ya no es igual al pasado y podemos, digamos, darle el rango que queramos en función de la intensidad de la variable, de la variable aleatoria. ¿Okay? Podemos hacerlo hasta lo contrario, hasta prácticamente igual y hasta que no esté correlacionado el futuro con el pasado. ¿Ok? En esta diapo, un típico ejemplo, ¿no?, de visión analizando, digamos, los eventos pasados, sin tener en cuenta esta información. ¿Ok? Digamos, ¿no? Compara dos gráficos del Dow Jones, ¿no? El crack del 29 contra una situación del 2003-2004, ¿no? Entonces pintan, digamos, los activos, el azul, la situación 2003-2004, el año 28, año 29, establecen determinado tipo de patronaje, ¿no? Pues para aquí, para aquí, para aquí, y en un caso ocurrió esto, y en este caso proyectan que ocurra esto. Simplemente con la razón de que ya ha pasado. Es decir, identifican algo que ya ha pasado y lo extrapolan a que va a volver a pasar. Pero si pensamos un poquito, las cosas que van a pasar no tienen que ver con las situaciones que ya han pasado. ¿Ok? Los eventos con los que nos encontramos aquí van a ser totalmente diferentes. Van a ser tan diferentes que pueden dar lo contrario de esto, algo que no tenga que ver con esto, e incluso pueden dar esto mismo.
Pero la relación, es decir, el link de lo que va a pasar aquí, nada tiene que ver con lo que pasó. Aunque coincida. ¿Ok? Puede coincidir por determinada combinación de los eventos sin tener nada que ver. No se puede establecer una regla, porque estas variables, estas situaciones, son diferentes. De esto hemos hablado varias veces. No, como no hay dos situaciones iguales por definición, no se puede extrapolar una situación pasada. Es decir, si tenemos unas condiciones iguales a las que ya han pasado, sí podríamos establecer un modelo más o menos determinista. Pero como las condiciones no son iguales, ¿no? Y no son iguales aún encima teniendo no linealidades. ¿Qué quiere decir las no linealidades? Muchas veces tenemos una situación en el presente A que es parecida a una situación en el pasado B. ¿Ok? Digamos el valor, unos datos macro, el entorno. Digamos, analizamos una serie de variables, no solo los dibujitos de los gráficos, sino que analizamos una serie de variables que afectan al valor del activo. ¿Ok? Y nos encontramos una situación parecida. Entonces, si tuviéramos un modelo determinista o más o menos determinista, con un poco de ruido, podríamos decir que tendríamos una situación C similar a A y similar a B con cierto grado de error. ¿Ok? Esto, si estuviéramos en un entorno lineal, sería correcto. Pero nosotros podemos comprobar que una situación en el presente A similar, ya hemos dicho que no las hay iguales, a una situación en el pasado B, puede desembocar en una situación totalmente contraria a A y a B, en una situación diferente a A y a B, en una situación similar a A y a B. ¿Ok? Es decir, buscar similitudes entre el pasado y en el presente no es un enfoque útil. ¿Ok? Y esto es una de las cosas que complica aún más, digamos, las previsiones. Porque pueden darse unas circunstancias en que efectivamente nos dé una situación parecida. Y tendemos a reforzar, como nos ha dado una situación parecida, digamos, inferimos una regla. ¿Ok? El error no está en inferir la regla. El error está en no pensar exactamente cuáles son las condiciones que afectan o qué es lo que ha sucedido para obtener el resultado. ¿Ok? Es decir, en la evaluación y en el análisis de la situación es donde nosotros tenemos que, digamos, explicar el comportamiento. No nos vale con que se repita. ¿Ok? Se repite, pero ¿por qué? No podemos decir, se ha repetido ahora, esto se va a repetir. ¿Ok? Siempre, digamos, eso sería establecer una brocha gorda y estar en un ciclo de pasado, futuro, pasado, futuro. ¿Ok? Hemos hablado también ya del punto de equilibrio. Digamos que es el valor que se establece para el precio de un activo o el rango de valores que se establece para el precio de un activo y se suele, en los arbitrajes se suele utilizar digamos una minimización de errores digamos para establecer una zona de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué es una minimización de errores?
digamos que el precio fluctúa entre unas bandas, ¿no?, que es, digamos, el concepto básico de arbitraje, entre unas bandas de lo que sería el precio objetivo del activo. ¿Okay? Esas bandas tienen unos errores o unas desviaciones típicas. ¿Okay? Y por lo tanto, en la vuelta del precio adentro de la banda y en concreto al precio objetivo de equilibrio, digamos, es lo que permite obtener los rendimientos. ¿Okay? Digamos que es enfoca en que la evolución de los precios no sigue un camino recto, por decirlo de alguna manera, sino que tiene unas fluctuaciones, y la modelación, el modelado de esas fluctuaciones nos permite establecer cierta ventaja en la predicción. ¿Okay? Otra cosa es si nosotros comparamos dos activos. ¿Okay? Si nosotros comparamos dos activos, un spread, lo que venimos comentando todo este tiempo, la operativa con spread, nosotros podemos, digamos, aislar determinadas cosas y podemos establecer, digamos, unas explicaciones mucho más fijas y mucho más razonables. Por ejemplo, aquí tenemos en azul el Nikkei y en rojo el yen dólar, el dólar yen al revés, imaginaros. USD yen, es decir, yenes por dólares. ¿Ok? Y nosotros imaginaros que estamos analizando esta situación. Ok, vemos esta situación. Bien, observamos que tenemos una zona en que los dos activos se comportan similar y una zona en que los dos activos se comportan similar pero con volatilidades diferentes. ¿Ok? Digamos que tenemos un gap entre los dos. Bien, si nosotros analizamos esto, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué variables han influido para que el gap entre los dos activos se abra? Para que exista un gap. Y nosotros lo explicamos en función de 3 o 4 cosas. ¿Ok? Bien. Nosotros cuando operamos aquí, echamos manos de las previsiones y esas 3 o 4 cosas que identificamos en la apertura del gap, miramos, las extrapolamos, miramos cuáles son las previsiones. ¿Ok? Si esas previsiones de esto que ha ocurrido continúan, es decir, continúan en la misma línea, por decirlo de alguna manera. Si este gap resulta que se ha abierto por una disminución de crecimiento, por poner un ejemplo, si esa disminución, digamos, continúa o no cambia, una de las explicaciones que tenemos para abrir el gap continuaría. Lo mismo con otra variable y lo mismo con otra variable. Aquí sí ya estamos intentando modelar el comportamiento. Digamos, modelamos el comportamiento mediante el efecto de una o de varias variables, digamos, inducimos el efecto de una o varias variables, comprobamos el efecto que ha hecho en el mercado, extrapolamos esos factores o esas explicaciones que nosotros tenemos en las siguientes semanas y lo modelamos. ¿Ok? Aquí ya no solo
estamos haciendo análisis técnico. Imaginaros, esto es aquí, no sé qué, lo que vieras por aquí, pues esta es la de la tendencia, lo que sea. No, nosotros estamos viendo, es decir, no es una estructura de patrones. Se puede parecer a una estructura de patrones. Imaginaros, yo compro el de arriba y vendo el de abajo. Y alguien puede decir, vale, aquí se han separado, compro el de arriba y compro el de abajo, porque esto va a continuar, porque lo he visto, pues aquí, imaginaros que aquí hubiera pasado lo mismo. Se han separado y se han separado. Entonces, como ha ocurrido aquí, yo lo extrapolo aquí. Pero eso no es la explicación. ¿Por qué? Imaginaros que de los factores que han contribuido a este gap, no continúan las previsiones. Entonces yo no operaré este gap comprando el de arriba y comprando el de abajo. Igual lo opero vendiendo el de arriba y comprando el de abajo. Que sería totalmente contrario a esto. Y es más, si esas previsiones, digamos, me dan mixtas, es decir, algunas continúan y otras no continúan, de las que yo busco las explicaciones, pues a lo mejor no encuentro ninguna manera de explicar el comportamiento. Por lo tanto, no se parece ni a lo que ha hecho anteriormente, ni a lo contrario de lo que ha hecho anteriormente, y sería una situación nueva. Esto de la situación nueva es un concepto, digamos, clave, porque todas, absolutamente todas las situaciones son nuevas. ¿Okay? Es decir, las cosas que van a pasar no se han repetido anteriormente. Y esa es la razón por la cual unas veces se comportan similar al pasado y otras cosas al contrario o diferente. No es porque no se repita el patrón. Los patrones tienen que ver realmente con la psicología. O la psicología, digamos, humana, ¿no? Que entiende. Nosotros cuando intentamos entender algo, cuando vemos un cuadro, vemos un paisaje, vemos cualquier cosa, intentamos, digamos, buscar figuras en las cosas. Buscar una casa, si vemos una serie matemática, intentamos buscar repeticiones de números, intentamos agruparlos. Digamos que es la manera de entender que nosotros tenemos, ¿no? No somos capaces digamos, de pensar punto por punto y caso por caso, sino tenemos que agruparlos. Y esas agrupaciones las utilizamos los patrones para funcionar con ellas. Digamos, para manejar entidades un poco más grandes. Y ahí está precisamente, digamos, uno de los grandes equívocos que lleva. No, claro, el patrón no funcionó. No es que no funcionara el patrón. Podía haber funcionado. Pero aunque funcionara realmente, no es digamos, el sentido que se le quiere dar al patrón, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo, coincida o no. ¿Ok? Bien, un caso muy similar al, digamos, anterior, ¿no? Nosotros aquí ya nos salta, digamos, la mente a los patrones, decimos para arriba, baja para abajo, para arriba otra vez, baja para abajo, boom. Y el patrón no funciona. Claro, pero yo tengo que buscar qué es lo que ha ocurrido para esto.
Esto no ocurre, digamos, porque las cosas sean homogéneas o sean deterministas. No, esto no es un fallo del patrón. Es que realmente no hay patrón. Las cosas que explican eso no son dibujitos. Digamos que son variables. Y aunque las variables aquí y aquí, en estas dos, fueran similares, no son iguales. Aunque se haya repetido el patrón, no tiene que ver con el funcionamiento del mercado. ¿Ok? Yo tengo que analizar aquí qué es lo que ha ocurrido. Y una vez que tengo lo que ha ocurrido, lo extrapolo. Puede repetirse el patrón o no, o todo lo contrario, como hemos hablado. ¿Ok? Es importante la idea. Bien, más cosas. Luego hay otro tipo, bueno, hasta aquí, no sé si, bueno, si hay alguna preguntilla o así, lo ponéis en el chat y discutimos un poquillo sobre ello. ¿Okay? Luego hay otros modelos un poquito, digamos, ya más centrados en lo que podría ser, digamos, las series de precios, ¿no? Que son los que se vienen a llamar modelos probabilísticos, ¿no? Y esto básicamente, en general, o digamos, más que en general, la mayoría de ellos, ¿no? El mayor porcentaje de ellos, establecen las franjas en función de las probabilidades que se estiman sobre los eventos futuros. El ejemplo más típico, lo hemos analizado aquí varias veces. Imaginaros, el dólar. Se espera una subida de tipos del dólar para el año que viene. Bien, los que esperan que sea en el segundo trimestre, un 50. Los que esperan que sea en el tercer trimestre, un 40, etcétera, etcétera, etcétera. Otro para el crecimiento. El crecimiento va a ser tanto, tanto, tanto. Bien, y en función de la graduación de esas previsiones, de esos porcentajes, establezco unas bandas. ¿Ok? Si lo sube antes, pues imaginaros, estaré en la banda superior. Si lo sube después, estaré en la banda inferior. Y si lo sube en la mayoría, estaré alrededor de esta banda. Con solo una variable, ¿no? Luego le meto más variables, tal, tal, y establezco un dibujo similar a este. Bien, los que, después de hacer el modelo, lo que buscan en esos dibujos, digamos, son asimetrías. Si esta banda de porcentaje es asimétrica con respecto a esta, se trata de buscar una estrategia que tenga la simetría contraria. ¿Ok? Para comprar un producto y vender el otro. O incluso trabajar sobre un producto, sobre un activo que sería, digamos, poco más, digamos, menos market neutral, ¿no? Simplemente jugar a la estimación de las probabilidades. Pero en la estimación sí están incluidas las previsiones. Y aparte de estar incluidas, están cuantificadas. ¿Okay? Hay varias maneras de cuantificarlas. Aparte de... normalmente se suele hacer aquí, hemos hablado un poquito, con redes bayesianas, ¿no? Se le meten las variables y establecen, digamos, probabilidades condicionadas. Porque no solo el análisis, digamos, individual de las variables no nos vale de mucho, sino que unas variables están muy conectadas con otras. La inflación está muy conectada con los tipos de interés. ¿Ok? El crecimiento está muy conectado, no sé, con las ventas minoristas. Hay determinadas cosas
que necesitan probabilidad condicionada. Es decir, si sale un dato de crecimiento alto, ¿ok?, las otras variables tienen que cambiar en el modelo, tienen que ponderar diferente en el modelo. ¿Ok? Siempre hay unas variables con más peso, pero luego las otras también varían en función de los nuevos datos de las demás. ¿Ok? Son variables que no son totalmente independientes. ¿Ok? Y se suelen establecer probabilidades condicionadas. ¿Ok? Luego también hay, pero esto es prácticamente, que son, hemos explicado aquí así un poco varias veces, lo de las redes neuronales. ¿Okay? Las redes neuronales son, digamos, algo muy parecido a una caja negra, ¿no? Tú le metes un input y ella te saca un dato. ¿Ok? Las redes neuronales no tienen, digamos, explicación. Los datos de las redes neuronales no son factorizables, digamos, no son, no corresponden o no tienen necesariamente que corresponder con variables económicas, ni con variables, ni con ningún tipo de variable, sino que, digamos, es una combinación de pesos sinápticos. Es un ajuste. ¿Ok? Yo le meto unos datos y la red neuronal me lo ajusta, lógicamente, entrenándola, tal, los tipos de entrenamiento, propagation, diferentes tipos de redes, todo lo que queráis, y me da una salida, digamos, razonablemente aceptable para los datos. Es decir, yo tengo una serie temporal, esta es mi serie temporal. ¿Ok? Primero, cojo la red y le meto estos datos. ¿Vale? Con estos datos le digo que me los compare con estos, dentro. ¿Ok? Con determinados periodos dentro. Paso 100 datos, son muchos más, pero para poner un número, y le digo que me estime 5. Y yo ya tengo el valor de esos 5. Y en función de esos 5 que me estima, yo la vuelvo a entrenar para que me vuelva a ajustar los pesos sinápticos, tal, hasta que me los ajuste razonablemente bien. Una vez me ajuste eso razonablemente bien, le digo que me estime estos 5, que no están incluidos en la serie de 100. Y lo mismo, la entreno otra vez para que me vuelva a ajustar estos 5. Tiene que tener determinada flexibilidad, porque estos nuevos datos no están incluidos en los datos del entrenamiento. Es decir, para la red neuronal, estos datos ya son futuros, porque no están contemplados en los datos del entrenamiento. Y entonces, digamos, entrenándola de esta manera, flexibilizando, considerando factores, neuronas, pesos, tal, estableciendo relaciones, tendré una red entrenada que con una serie de datos me extrapole datos futuros. ¿Ok? Vale, digamos que este es el funcionamiento. Pero volvemos a lo mismo. En una red neuronal aquí, las hay mixtas, también es verdad, pero digamos, la clásica, red neuronal dentro de sus tipos, no estamos considerando, aunque sea capaz de ajustármelo, no estamos considerando esta nueva situación, sino que estamos considerando que la nueva situación es una suerte de combinación de los pasados. ¿Ok? Digamos, tan liosa y tan complicada que necesito una red para explicarla, porque no soy capaz de explicarla con variables. ¿Ok? Necesito una aproximación numérica, una aproximación de caja negra. Pero, digamos, adolece de exactamente los mismos
defectos que en los anteriores modelos de predicción. ¿Ok? Porque esto que va a pasar no está aquí. Por mucho que nos empeñemos, no está aquí. Puede coincidir, no digo que no, pero no está aquí. ¿Ok? Bien, hay un par de preguntillas. Lo de entender la operación estaría muy bien, pero existen momentos en el mercado donde no tenemos información perfecta. Nunca tenemos información perfecta, y menos nosotros, ¿no? De los mercados. ¿Qué hacemos en esos momentos? Vamos a ver, primero, nosotros no somos capaces de procesar toda la información que hay en el mercado. ¿Ok? Digamos que ese no es, digamos, nuestro objetivo desde el puesto de trader retail, ¿no? Lo que tratamos, digamos, de hacer es establecer algo que nos permita, uno, explicar o contextualizar en lo que estamos, ¿no? Dos, entender las cosas que pueden ocurrir y valorarlas en la, digamos, en la medida de lo posible, digamos, con nuestros conocimientos, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con todo, y establecer un modelo explicativo. Ya sé que esto es mucho más trabajoso que mirar un gráfico, mirar un patrón y jugar al patrón. ¿Ok? Ya lo sé. Pero digamos que la manera que tendremos y digamos la guía que nos puede digamos transportar en los mercados es una manera de trabajar. ¿Ok? Y tenemos que desechar aquellas cosas que no nos lleven en la forma que tengamos de enfocarlo. Si nosotros sabemos que lo que va a pasar no depende de lo anterior, de los patrones que vemos en lo anterior, ¿por qué buscamos los patrones? Por si acaso alguna vez coincide. No sé si me explico, es un poco la manera, ¿no?, de funcionar. Intentar ir un poquito más allá. ¿Ok? Las redes neuronales no son predictivas y no podemos utilizarlas. Sí, claro, las redes neuronales sí son predictivas. Son capaces de ajustar datos nuevos de datos pasados. Lo que no da una red neuronal es una explicación. ¿Ok? Digamos que las redes neuronales se pueden emplear, o se emplean de hecho, en entornos muy concretos. ¿Ok? Es decir, no se entrena con toda la serie de datos, sino que, por ejemplo, se utilizan para volatilidades, por ejemplo, para clasificar volatilidades, ¿no? En las estimaciones de los modelos de volatilidad, bueno, es muy importante, o digamos que conociendo si el cambio de volatilidad, por ejemplo, nosotros tenemos una operativa, digamos, bastante razonable con volatilidad. Tenemos dos activos parecidos, hay un cambio de volatilidad en un activo, y ese cambio de volatilidad en el activo, por ejemplo, supone un aumento del spread, por poner un ejemplo. ¿Ok? Nosotros podemos, digamos, utilizar una red neuronal metiéndole volatilidades y que nos dé las salidas de las volatilidades. Ahí, digamos, por ejemplo, un caso sencillo, sí no sería útil una red neuronal. ¿Ok? Pero eso no nos libra de ver qué ha pasado para el cambio de volatilidad
y ver esos factores que han pasado del cambio de volatilidad, sí, ¿qué previsiones tenemos de eso? ¿Ok? Digamos que siempre el mecanismo de funcionar, ver qué ha pasado, ver, tratar de explicarlo, con esas explicaciones, ver las previsiones que hay y operar. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí tengo Forex Index y no tengo ningún tipo de información. ¿Ok? Este es mi punto inicial y este es mi punto final. Imaginaros, 7 de la mañana, 2 de la tarde. ¿Qué haría un analista técnico? Diría aquí, imaginaos que son cotizaciones o lo que sea. Bueno, pues vería aquí un no sé qué doble techo con no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Explicaría para aquí, aquí vería un suelo, tal, 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 vendería uno y compraría otro. ¿Vale? ¿Qué haría un analista fundamental? Ok, diría, la línea negra que representa tal, 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 tiene estos valores, bum, 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 y me da 180. Yo lo miro aquí y tengo 195. Bueno, pues en esto tengo un rendimiento esperado de 195 a 180 y lo vendo. ¿Qué haría una persona que modela? Primero, sin tener prácticamente datos, ¿ok? Miraría que los Forex Index suelen representar o representan los flujos. Es decir, cuando esta línea negra decae, ¿qué? Quiere decir que la gente está retirando dinero de aquí. ¿Ok? Luego yo puedo mirar, como esto ya ha pasado, ¿por qué ha retirado dinero de aquí? Bueno, pues ha retirado dinero de aquí porque ha disminuido el crecimiento, porque las expectativas de inflación son menores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estas? ¿Cuáles son las previsiones que hay de inflación, crecimiento y demás? Bueno, pues son peores. Ok, vendo esto. El resultado puede ser igual. El técnico, porque ha visto un doble techo, el analista fundamental, porque no le cuadra el precio con el que hay, y el que modela, porque ha visto que ha producido esto, lo ha identificado, lo ha valorado, lo ha proyectado esas variables y con esas variables proyectadas toma una decisión. Es decir, la clave está aquí, no aquí. ¿Ok? Está aquí. En pensar qué es lo que puede pasar. ¿Ok? Esto, nosotros cuando tenemos una situación inicial, este cachito de aquí, es en lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Ok? Centrar el foco en la parte derecha de lo que va a pasar, en lo que está en blanco.
¿Ok? Lógicamente hay que tener un punto de partida, y el punto de partida es este. Y el foco está aquí, no aquí. ¿Ok? Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os haya desatado un poquito el interés y os sirva para darle vueltas un poco a vuestra manera de analizar y de ver los mercados, y que os sirva un poquito para orientaros. Muy bien, gracias por vuestra atención, un saludo y la semana que viene continuamos. Hasta luego.